Durante los primeros 5 meses del año, el secuestro en México se incrementó 36.5% en comparación con el mismo periodo de 2018, según cifras de la Asociación Alto al Secuestro. De acuerdo con el organismo, en el periodo comprendido se registraron 814, mientras que en igual lapso de 2018 se presentaron 596 delitos de este tipo. Según el reporte, en el país, en promedio, hay 38 secuestros a la semana o 5 al día. No obstante, en el informe se reveló una baja del 19.4% en comparación con los primeros meses de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con Alto al Secuestro, 7 de cada 10 secuestros ocurren en Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tamaulipas, Morelos y Guerrero. En contraparte, las entidades libres de este delito son Baja California Sur, Campeche, Durango, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán. Heraldo Media Group. Ante todo lo que acontece en la ciudad, en el país, ante la falta de garantías que ofrece la seguridad pública, está siempre la opción de la seguridad privada, pero ¿qué tan benéfico es? ¿Cuáles son los pros y las contras? De eso vamos a hablar con Raúl Sapien, que es parte del Consejo Nacional de Seguridad Privada. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. El gusto es mío. ¿Cómo han estado? Buenos Hola, días, ¿cómo estás? Todo muy buen bien, día. muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí. A ver, la situación es la complejidad de lo que se vive actualmente y que se tiene que llegar a otras instancias para poder prevalecer la justicia, la paz y sobre todo la seguridad personal. Así es. Bueno, mira, definitivamente la seguridad privada en los últimos años ha tomado y ha sido un referente ante la falta de seguridad, hay que reconocerlo, ante la falta de seguridad que hoy vivimos día a día. Pero lo más importante de esto es esa falta de percepción de no sentirnos seguros. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú no te sientes seguro en una plaza comercial, no te sientes seguro en el condominio donde tú vives, no te sientes seguro en las mismas carreteras. Hoy vemos que muchos puntos carreteros ya tienen que usar seguridad privada. ¿A qué te conlleva esto? A tener que elegir una buena empresa de seguridad privada. ¿Para qué? Para tener una mejor percepción de seguridad y también con ello, pues debemos de reconocer que hoy la seguridad privada ha ayudado definitivamente a la seguridad pública. Sí. Los altos índices de crecimiento de las ciudades, plazas comerciales, pero sobre todo el alto índice de inseguridad y de delitos que se cometen día a día, es necesario contar con seguridad privada en muchos establecimientos, sobre todo de afluencia pública, ¿no? Oye, Raúl, vamos a eso justamente. ¿Qué tanto han estrechado relaciones la seguridad privada y la seguridad pública? Porque por ahí se han escuchado muchos casos de que la policía detiene a las escoltas de seguridad privada, ¿no? Y hacen una serie de cosas. Entonces, ¿qué tanto están trabajando en conjunto? Bueno, mira, definitivamente es un punto muy interesante que tú acabas de mencionar y voy a hacer énfasis en esto. Existen convenios de colaboración que hemos firmado a través del Consejo Nacional de Seguridad Privada con instituciones públicas, como es la propia Policía de la Ciudad de México, como es la propia Policía Federal en su momento, etcétera. El problema es que se ha llegado a confundir a este tema de escoltas, esta situación de escoltas, con aquellos grupos de policías auxiliares y complementarias que muchas veces prestan esos servicios de escolta y que no están regularizados, ni están capacitados, ni están auditados, por decirlo así de una manera muy coloquial, para llevar a cabo el servicio de escoltas. Tenemos ahí los casos como el del exfutbolista en el centro nocturno en Insurgente Sur, claro, ¿no? Que hubo hasta una detonación de arma de fuego en el interior. Tenemos los casos de los Lord Ferrari y todo esto que hemos visto. Pero fíjate que la peculiaridad es que estas personas forman parte de esos grupos de policías auxiliares, es decir, no forman parte de la seguridad privada. Okay. Y entonces, como todo, somos reactivos siempre, que vemos que una vez que se ahoga el niño, queremos tapar el pozo de manera inmediata. Surgen ciertas cuestiones con los escoltas y inmediatamente generan operativos que son infructuosos, de manera de estar pescando que aquellos que parecen escoltas sean revisados, sean remitidos a las agencias del Ministerio Público, ¿no? Definitivamente. Está interesante entonces saber que la gente tenga una idea de cómo poder diferenciar a alguien que es seguridad pública, a alguien que es seguridad privada a través del Consejo y a alguien que contrató a cualquier persona, a un ex policía, a un... Exactamente. Que forma parte de la escolta personal. ¿Cómo podemos diferenciar estos tres casos que son los
los más grandes, por así decirlo. Normalmente las empresas que forman parte del Consejo Nacional de Seguridad Privada, y lo puede checar la gente, existe una página pública dentro del gobierno de la Ciudad de México y dentro de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, donde viene listado justamente de las empresas que prestan servicios en diversas modalidades, que puede ser escoltas, puede ser seguridad de intramuros, traslado de mercancías, etcétera. Pero están uniformados. Ahora, a lo que voy. El tema de escoltas, Ajá. el tema de escoltas normalmente dice seguridad privada, pero en la cuestión de escoltas no pueden por seguridad estar uniformados, que es un grave error además que se cometió en la administración pasada de querer obligar a que se rotularan los vehículos como vehículo escolta, porque entonces te están poniendo los ojos encima de ti diciéndote, tú traes una escolta, eres alguien que tienes posibilidades económicas y tú que eres el escolta, pues eres el blanco perfecto de la delincuencia para eliminarte o para aniquilarte. Pero también luego se prestó, perdón, a muchas veces a que estos vehículos escoltas iban con los juniors, iban con todo eso, llegaban. O sea, también hay una parte que se abusa de ese poder tanto físico como de armamento para violentar la seguridad de la gente común. Y eso también ha pasado mucho. Te voy a contestar de dos maneras. Totalmente de acuerdo contigo y todos lo hemos vivido. En algún momento de nuestras vidas hemos vivido alguna situación incómoda con alguna escolta. Pero déjame volver a repetirte que justamente esos hechos que han sucedido no pertenecen estas personas a ser miembros de empresas de seguridad privada. ¿Por qué razón? Las empresas de seguridad privada tienen que cumplir con una reglamentación muy específica y además tienen que cuidar todos esos hechos derivado de que el transgredir la ley les ocasiona perder ese permiso para poder prestar los servicios de seguridad privada. No así las policías auxiliares y complementarias, que yo los he denominado como entes híbridos, porque no son ni seguridad pública, pero prestan servicios de escolta, sin la capacitación y sin la regulación que con ello tendrían que llevar a cabo, ¿no? Raúl, eso es definitivo. Entonces, ¿qué sí y qué no puede hacer una seguridad privada? La seguridad privada definitivamente puede actuar al marco de la ley, que es para cuidar personas, bienes, servicios de seguridad intramuros, pero también hoy debemos de reconocer que la seguridad privada lleva a cabo funciones muy importantes. El primer contacto que tenemos nosotros cuando llegamos a un aeropuerto, antes de estar con la autoridad, estamos con seguridad privada. Y es ahí donde la seguridad privada tiene que verificar que esas personas que suben a un avión no lleven artefactos explosivos, armas punzocortantes. ¿Qué tenemos que estar atentos a la seguridad privada para saber qué sí puede hacer una empresa de seguridad privada? Es primero revisar que esté regularizada, es decir, que tenga un permiso federal o un permiso en la entidad federativa donde va a prestar servicios. Y segundo, que la modalidad donde tú los estás contratando, en su permiso, venga especificado que tienen esa modalidad autorizada. Es decir, una persona que cuida instalaciones, el estudio de televisión donde estamos, no puede prestarte tu servicio a ti como escolta. El escolta no puede prestar servicios de intramuros porque justamente las empresas de seguridad privada que cumplen con la ley y con la capacitación no es la misma capacitación que se le da a un escolta para cuidarlos a ustedes que una persona que tiene que cuidar el interior de este edificio. Claro. Definitivamente. Okay. Oye, Raúl, me surgen entonces dudas respecto a esto. La primera es, ¿cómo eligen a los miembros que son partes? ¿Qué exámenes tienen que pasar? Hablaste de la capacitación, ¿cómo se capacita? Y tercera, la ética de la empresa. ¿A qué voy? ¿Qué pasa si una empresa, qué pasa si una persona le pide a los miembros de seguridad privada que actúen de manera, si no ilícita, no reglamentada? ¿Qué pasa si le dicen golpea tal? O sea, ese es el punto de la seguridad privada. ¿Cómo se manejan estas tres partes? ¿Cómo se eligen a las personas que no van a ser exdelincuentes, que no van a ser las personas que corrieron de la Policía Federal porque tenían actos de corrupción? ¿Cómo se van capacitando? Y después, ustedes como empresa, ¿cómo cuidan o cómo apoyan a estas personas que son sus miembros ante actos que los jefes, que los dueños puedan pedir que igual no son las más recomendadas? Muy interesante el cuestionamiento que me formulas. Primer tema, las empresas que están regularizadas y que cuentan con una autorización para tales efectos tienen que hacer una solicitud para que la autoridad investigue que esa persona no tiene antecedentes policiales. ¿Qué quiere decir esto? Policiales. Policiales. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, estando en activo en alguna corporación policíaca, no estés también en activo en una empresa de seguridad privada porque hay un conflicto de interés. ¿No? Primer punto. Segundo punto, que no sea un miembro que tú estés en activo en alguna otra empresa, incluso de seguridad privada. Después de que cumples con este requisito, entonces tienes que presentar una solicitud de antecedentes no penales, es decir, que tú no has sido sentenciado por haber cometido algún delito. Y posteriormente tienes que ser sometido a exámenes de control y confianza.
como es un examen en materia de poligrafía, un examen en grafología y toxicología. Cuando tú ya aprobaste esto, entonces eres un candidato para desempeñarte como elemento de seguridad privada. En base a las pruebas que aplican, insisto, empresas que están debidamente reguladas, profesionales y que actúan conforme a un código de ética y de programas de compliance, están obligadas a ver qué perfil tienes tú. El perfil de un monitorista no va a ser el mismo que el perfil que necesitas tú para cuidar a un funcionario como escolta. El perfil que tienes que tener en una tienda departamental no va a ser el mismo que tienes que mandar a cuidar el ferrocarril, donde se trasladan diario millones de pesos en mercancías. Posteriormente que ya tienes seleccionado el perfil, entonces los mandas a cursos de capacitación, justamente que es el manejo de armas de fuego, manejo de vehículos disuasivamente, cuestiones básicas de derecho, de derechos humanos, servir como auxiliares ante el primer respondiente, es decir, conocer un marco legal de lo que todo esto te conlleva y de lo que pueden y no pueden hacer. Contesto a la siguiente pregunta, ¿qué no pueden hacer? Si yo estoy contratado para cuidar a Majo como escolta, pues no puedo estar previendo el delito y estar haciendo detenciones de manera ilegal. Sin embargo, si yo veo que ella es vulnerada en su esfera jurídica o para lo que fui contratado, sí puedo actuar conforme a un uso gradual de la fuerza. Pero hay otro punto sumamente importante. Muchas veces y desgraciadamente las violaciones que hacen estos escoltas son por la falta también de cultura que existe en la persona que demanda este tipo de servicios, es decir, en el prestatario, en donde muchas veces los vemos que los utilizan para cargar las bolsas del supermercado, para cargar el portafolios, para estar abriendo la puerta, o más aún, los ponen incluso hasta lavar los vehículos. Esa no es una labor de un verdadero escolta. Y entonces, una empresa que es ética no permite que su personal haga ese tipo de actividades. ¿Cómo lo garantizas? Porque al cliente le tienes que dar un pliego de consignas o un manual de consignas de lo que va a hacer esa persona, lo que puede hacer y cómo va a actuar en caso de una contingencia. De lo contrario, la persona está facultada para decir, esto, Majo, no lo puedo hacer. Esto, Pablo, no lo puedo realizar. Y muchas veces la ética de las propias empresas nos conlleva a que si analizamos que el cliente está pidiendo que se realicen cosas fuera del marco legal, tenemos que retirar de manera inmediata el servicio por seguridad de la sociedad, por seguridad del propio cliente, pero sobre todo por cuidar a nuestro personal. Perfecto. Totalmente, pues muchas gracias por resolver No, al todas contrario, nuestras gracias dudas, a ustedes, Raúl, ahí estamos encantado al pendiente. de haber estado nuevamente con ustedes, Majo y Pablo. Qué gusto.